Soy Tito Man, un apasionado de las conversaciones y un firme creyente de que todos, sin importar su estilo de vida o profesión, tienen algo valioso que compartir. En este podcast exploramos historias, ideas y perspectivas únicas que inspiran y conectan. Así que prepárate para escuchar, aprender y disfrutar de estas charlas llenas de autenticidad. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de este podcast donde creemos que siempre hay personas con un buen tema para conversar. Hoy en esta ocasión pues me encuentro con un especialista de la salud, con un gran amigo y por supuesto una de las personas que le tocó luchar pues en la época de un bicho cochino que venía de por allá de los murciélagos. Entonces ya conocido por su servidor y por muchas personas aquí pues en este lugar. Estamos grabando completamente pues ahora sí que en vivo desde Durango, México, la tierra de Francisco Villa, San Juan del Río. Y pues hoy vamos a tocar unos temas interesantes y de salud, porque nosotros los queremos mucho y los queremos ver triunfar, queremos que anden al 100 y sobre todo por aquí mi doc, pues nos va a tocar unos temas que es necesario que ustedes lo sepan. Entonces se encuentra conmigo mi estimado doctor David Salazar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, mira, aquí visitándote en el estudio. Oye, pues muchas gracias por aceptar la invitación y como siempre lo digo y lo recalco, fíjate que muchas personas que se fresean, que le digo, venga, vamos a grabar un podcast, tú sabes de este tema. Sí. Y aparte, pues a mí me gusta el morbo, como todo, también en las redes sociales. Nos gusta el chisme. Nos gusta, a mí me encanta el chisme. Yo creo que pensé que lo había superado, pero no lo pude superar hasta ahorita. Entonces, yo creo que hay que usar las plataformas también para dar, pues, algo positivo, ¿no? Y en este caso, claro, pues, el conocimiento, los expertos, pues, nunca está de más. Mi estimado doctor, pues, para que te presentes con la audiencia, primero que nada, que nos digas cuáles son tus redes sociales, qué estudiaste, dónde eres originario y sobre todo pues un poquito acerca de por qué te gustó todo lo que es el área médica, la salud y pues tu especialidad, ¿verdad? La medicina. Eso, mira, yo soy originario de la Ciudad de México. Yo nací, crecí, hice toda mi vida en la Ciudad de México hasta los 26 años. Uh-huh. De ahí me tocó hacer servicio social. Venimos a diferentes estados a hacer servicio social. Uh-huh. Y pues tuve la suerte de que me tocara Durango, ¿verdad? En este caso. Bueno, es una situación medio complicada. Ya después, si hay otra oportunidad, te platicaré realmente cómo fue que yo llegué a este estado. ¿Cómo caíste aquí en estas redes sanjuaneras, verdad? Pues lo principal en este caso, pues lo más difícil fue dejar mi tierra, ¿verdad? Uh-huh. O sea, obviamente hijo de familia, estudiante de medicina, toda la vida acostumbrado al ajetreo de la Ciudad de México. Uh-huh. Y pues llegó a Durango y con un panorama completamente distinto, o sea, desde la educación, la comida, la estancia. Fue un reto, pero la verdad yo tengo mucho que agradecerle a Durango. Ha sido un estado que a mí, en lo personal, emocional y pues hasta económicamente me ha dado mucho, la verdad. Okay. O sea, tengo mucho que agradecerle a este estado, a su gente. He aprendido muchísimo fuera de casa y yo creo que lo más complicado de esto fue realmente llegar al aprendizaje real de todo esto. Cuando tú estudias medicina, pues obviamente, ¿verdad? Eres muy técnico. Como receta de cocina, te dicen rinofaringitis, tal y tal síntoma. Se puede parecer también a la amigdalitis, con otro comparte. Pero ya en la experiencia, realmente lo que es estar cerca de la gente es donde entiendes cómo vive la gente la enfermedad. No solamente es la enfermedad en sí, sino cómo la vive. O sea, cada persona tiene su manera de vivir su propia experiencia personal en la enfermedad. De ahí que precisamente yo decidiera abordar el primer nivel de atención. Uh-huh. O sea, cuando yo terminé de estudiar medicina quería ser especialista, uh-huh, pero en la consulta médica de todos los días, pues obviamente conoces mucha gente. Así es. Entonces, algo que me dice mucho mi esposa me dice es que todos los días, tus días no son iguales, son diferentes. Uh-huh. O sea, conoces a gente distinta, aunque es el mismo paciente, tiene algo diferente que platicar. Uh-huh. Fue a diferencia de la ama de casa que se la pasa todo el día encerrada. Uh-huh. Entonces le digo, sí, de ahí le di la razón. Y pues decidí estudiar medicina porque realmente fue un accidente el estudiar medicina como tal. O sea, yo quería estudiar otra carrera aquí. Uh-huh. Ahí secretamente y de mi familia nunca les dije realmente que mi objetivo era cambiarme de carrera. ¿A poco? Y claro. Que no te llegó a pasar como muchos de que es que se me están acabando ya las fichas para inscribir a una universidad, la que caiga donde haya chance, ¿no? Fíjate que algo curioso, algo que nunca platiqué con mis compañeros y algo que tampoco platiqué directamente, fue que yo buscaba cambiarme a biología. O sea, yo quería ser biólogo marino. Ah, ok. Entonces ya de ahí dije, bueno, pues tengo la oportunidad a lo mejor de escaparme. Pero pues en eso te das cuenta que es una carrera complicada, vienen las materias más pesadas.
Para la audiencia, pues es importante saber, ¿verdad? Sobre todo que es una carrera pues un poquito difícil, porque dentro de las materias tienes una situación en la que vas decidiendo, vas viendo si es lo tuyo o no. Okay. A mí me pasó que era recursar, entonces recursé el segundo año de medicina, fue algo complejo. Pero conforme fui avanzando me di cuenta que es una de las carreras más completas. O sea, por ejemplo, a diferencia de otras carreras, de 4 años y medio, esta es la más larga posible. Y también, pues la más difícil en cuanto a lo biológico, y es aprender muchas cosas en general. Pero lo que a mí me gustó más y me hizo quedarme aquí fue lo emocional. O sea, realmente esa cuestión por la que ahorita estoy aquí precisamente, ¿verdad? Abordando este tema, sí, es porque me he dado cuenta que lo psicológico tiene un gran impacto en lo biológico de los pacientes. Oye, doctor, fíjate que ese tema en una ocasión, pues, echándome por ahí unas caguamitas con algunos amigos que se dedican a la psique, no a la mente, la psicología. No recuerdo el término exacto, pero decían, cuando tú andas muy estresado, te la pasas pensando mucho en algo, a veces sí te creas la misma enfermedad. Dice, incluso, por ejemplo, cuando dice una persona sufre lamentablemente de algún cáncer, dice, a veces se deriva de una cuestión emocional, dice, puede ser que haya tenido un super coraje, que no lo haya sabido canalizar, puede ser que haya tenido algún trauma y se le generó algo biológico. Y luego recuerdo, fíjate, de antaño cuando dicen las abuelitas, ¿no? Que decían, es que todo recae en el estómago, dicen, a lo mejor andas estreñido porque andas por ahí preocupado, no necesariamente de que te haya caído mal el ceviche, ¿no? Entonces, ya había escuchado yo y no me acuerdo cuál es el término, de hecho, le había dicho, pues un día hay que platicar acerca también sobre este tema, pero pues ya que estás tú, como un especialista que tú lo ves, ¿no? Vivo todos los días, que a veces, pues todo deriva de la mente, Claro. la enfermedad de las personas. De hecho, se llaman neuroconversiones. Neuroconversiones. O sea, el cerebro piensa en algo y lo empieza a transformar como en un síntoma físico. Ajá. O sea, por ejemplo, el estrés y las crisis de ansiedad pueden llevarte al vómito, a la diarrea, el dolor abdominal, la sensación de pérdida de la temperatura corporal. O sea, sí se manifiestan realmente muy fuerte en el paciente. Y yo lo he vivido de cerca, o sea, realmente he visto gente que, te lo juro, por una crisis de ansiedad, dices, casi se está muriendo el pobre hombre o la pobre mujer, pero pues es realmente algo psicológico, o sea, físicamente dicen, es que le hicimos todos los estudios posibles, los hemos mandado hasta Durango, segundo nivel. Oye, es que le hicieron todos los estudios, todo salió bien, o sea, ¿qué pasó? Sí. Pero realmente la mente juega un papel muy importante, es muy poderosa, o sea, realmente ahí esa es la que nos da muchos síntomas que decimos, híjole, no cuadra, ¿verdad? Con lo que nosotros como médicos pensamos. Bueno, por ejemplo, ahorita antes de abordar con las preguntas que ya te tengo preparadas, perfecto, me gustaría que nos platicaras a todos, pues primero que nada, abordando yo un poquito de aparte de por qué estudiaste medicina, que nos cuentes, pues, cómo es tu día a día como doctor en este caso, pues, ¿qué eres? Ahorita eres director, eres encargado de un hospital integral aquí en un municipio en Durango. Y pues yo imagino que hay mucha responsabilidad en tu cargo, ¿no? Aparte de que tú te das cuenta de todo lo que pasa, debes de checar los reportes que te dan, pues ahí toda tu comitiva. Y pues, ¿cómo es ser un doctor en una comunidad? ¿Crees que es difícil porque faltan un chorro de cosas y aparte pues es difícil porque te quedas a lo mejor a veces hasta pensando, ay, ¿cómo lo haremos para curar a tal persona que fue hoy? Y es algo a lo mejor que no sabe uno canalizar al momento, ¿no? Yo supongo que como por ejemplo en la pandemia, pues la verdad se sabía del tema, se había escuchado que es una pandemia, que es un virus, pero conforme la marcha todos tuvieron que volverse a preparar, ¿no? O sea, olvidar un poco lo aprendido y saber acerca de lo nuevo, porque siempre hay cosas en la salud que uno va aprendiendo, supongo, ¿no? Sí, claro, de hecho, bueno, ahorita habemos 2 núcleos aquí en la cabecera municipal, está Hospital Integral en la parte externa de San Juan y en la parte centro ahí, aquí adentro está el centro de salud, que ahí es donde aquí tu servidor sirve de director. Sí es complicada, o sea, el área administrativa es complicada porque ahí te das cuenta de que realmente a veces no puedes solventar todo lo que te llega como padecimiento. O sea, por ejemplo, los crónicos degenerativos a veces se nos quedan un poquito cortos con el medicamento. La cuestión en este caso también deriva en la situación del poco autocontrol que a veces tenemos nosotros como pacientes también, o sea, me incluyo porque yo también he padecido alguna enfermedad y luego les digo a los pacientes 10 días de reposo y me aventé 5 y ya me quisiera trabajar, ¿verdad?
Entonces, la misma indisciplina que tenemos como seres humanos es la que también a veces nos lleva como a que ciertos niveles de descontrol. Pero lo principal en las áreas de primer nivel de atención estamos muy castigados en dos aspectos. El primero es la falta de insumos que tenemos realmente por parte del sector salud, que no es otra cuestión más que los recortes que ha habido a nivel general, ¿verdad? En todas las áreas de salud. Y la segunda también radica en que somos muy pocos médicos para los pacientes, que realmente, o sea, por cada 10 pacientes hay un médico. O sea, técnicamente a veces decimos, híjole, pues nos quedamos cortitos con el tiempo, porque pues también el médico es humano y tiene que salir a hacer otras actividades. Sí, claro, claro. Aparte, pues fíjate que yo había escuchado de que muchas veces los doctores se sufren del corazón por la carga laboral que tienen, ¿no? La cuestión de que a veces no duermen, tienen que salir de una cuando ya están embarcados en otra y pues los enfermos abundan todos los días, ¿no? Sí, claro. A veces recibes llamadas, pues a altas horas de la madrugada, oiga, ¿sabe qué? Desafortunadamente no tenemos, yo por ejemplo en mi caso, en el medio en el que trabajo, no tenemos área de urgencias, entonces a veces necesitamos canalizar al hospital integral. Y pues también el hospital tiene pues sus carencias, como tú ahorita te comentaba, en todo el sector salud hay carencias generales. Y pues realmente eso es lo que también a veces nos limita mucho como profesionales de salud. Pero algo muy importante que estamos descuidando era precisamente lo del tema ahorita que vamos a abordar, o sea, de la inteligencia emocional, ¿verdad? Aquellas cosas que nosotros no expresamos y que en algunas ocasiones se van quedando como una olla express, se van acumulando hasta que truena. Hasta que se refleja en un síntoma, en una persona, ¿verdad? Hablando pues de la salud mental, ¿tú consideras que hay países que sí van como muy adelantados en este tema y que sean como un ejemplo a seguir, o apenas es algo que se está descubriendo, que dicen, no, pues hay que hacer políticas públicas con respecto al coco de la raza, ¿no? Porque están pasando muchas cosas y sabemos que se deriva pues Sí, claro. de la mente. ¿Hay algún país como ejemplo que tú hayas leído que digas, hay países que están avanzados en este tema? Pues yo creo que deficiencias tenemos en todos lados. Realmente, todo, si nos metemos desde el punto de vista humano, ya como adultos dejamos de lado muchas cosas. Por ejemplo, hay otras personas que se dedican también a esto de las redes sociales, y estaba yo viendo el caso precisamente de una coreana que vive en México. O sea, no sé si la podamos mencionar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es una coreana que vive en México, sus redes se llama Chinguamiga. Ah, sí, sí. Y ella, sí por la ejemplo, conozco. habla sobre lo que fue la depresión en Corea. O sea, realmente que la presión social que tienen sobre la gente, o sea, a cierta edad, pues ya debes de trabajar en tal empresa, debes de tener ya de cierta manera, como que la manera de un nivel de vida. O sea, ya lo comentas en una entrevista también, dicen, pues es que mi hermana y yo somos fracasados, ¿verdad? Así como que qué fuerte escuchar eso de una persona que actualmente vive en Latinoamérica y vive de una manera muy diferente. Sí, completamente, ¿no? Que dicen que su país sería completamente mal vista, ¿no? Que los papás hasta se tuvieron que adaptar a su forma de vivir, de vestirse y todo. Oye, porque dicen que sí, los países asiáticos tienen cargas laborales también muy grandes, y la presión de que allá, por ejemplo, dicen, no, allá no se dice que no puedo, o sea, estoy trabajando, estoy trabajando, estoy trabajando. Sí, claro. Entonces allá la gente dice, no, estoy trabajando, no puedo. Entonces, pues sí, la gente tiene un alto índice pues en desvivimientos, ¿no? Que la raza no puede con la presión social y mejor dijo, no sé, suscribe de esta vida. Sí, de hecho, tengo dos amigas también viviendo en el extranjero. Una vive en Alemania, bueno, las dos viven en Alemania, una vive en Dortmund y no recuerdo la otra compañera donde vive, pero son muy diferentes sus estilos de vida. O sea, una lucha por adaptarse todos los días, aprendiendo el idioma, y la otra ya lo maneja y se lleva muy bien con los alemanes. Incluso, pues ahí sus redes sociales también las maneja así como que, reunión con mis amigos, o reunión con... Y la otra, pues yo la veo que sufre, ¿verdad? Para adaptarse al idioma, para poder acomodarse. Y en lo que sí ellas concuerdan es que el nivel de socialización es distinto. O sea, por ejemplo, nosotros los latinos tenemos una educación diferente, incluso una forma de ser muy distinta, porque dicen que somos menos fríos que los europeos. Y yo creo que, por ejemplo, si nosotros vemos ahorita los índices de suicidios en todos estos países avanzados de primer mundo, como los llaman políticamente hablando, tienen casi las mismas incidencias en depresión, ansiedad,
Incluso puede ser que los índices de suicidio un poquito más altos que nosotros. ¿A poco? Precisamente por esta cuestión de ser de la sociedad en general. Ahí, por ejemplo, tiene que ver, ahora sí que no se agüitan por la lana, sino por la cuestión también emocional de que no tienen tanto afecto, ¿no? Yo he escuchado lo mismo, pero con las rusas, que dicen de que a ellas les gustan mucho los mexicanos. Dice, es que son bien ardientes y son bien así apasionadotes y son bien acá, son bien intensos. Hasta tóxicos. Sí, y no, dicen allá, no. Allá, por ejemplo, los esposos ni un abracito, ni un besito, ni nada, ¿no? Así ni qué guapa está, chiquilla, ni nada, ¿verdad? Entonces, dice, acá, pues las rusas les encanta el apapacho mexicano, ¿no? Y sí, no, sí es cierto, la cuestión de la salud mental. En el tema de ¿cómo se llama? La Organización de la Mundial de la Salud, la OMS, ¿verdad? Sí. ¿Existe algo relacionado con la salud mental que diga, es algo que se tiene que abordar internacionalmente? Sí, pues todos los países tienen sus índices de manejo. Por ejemplo, yo ahorita te mentiría si te dijera una cifra exacta, ¿verdad? Pero toda la Organización Mundial de la Salud se encarga de medir todos los índices de ciertos padecimientos a nivel mundial. Entonces ya de ahí se llevan las clasificaciones de cuál hay que abordar como un problema de salud pública, cuál tenemos que abordar como un problema a lo mejor un poquito más local en este país, relacionado a cuanto a su economía, su nivel socioeconómico, su nivel educativo. Pero principalmente, por ejemplo, esta situación me ha llevado mucho a pensar realmente que tiene también una importancia netamente pues en el núcleo familiar. O sea, realmente esta situación es muy importante porque sí, los índices de suicidio están altos. Incluso después de la pandemia aumentaron los índices de suicidios. O sea, hay gente que la pandemia la pasó pues así como que muy apenas, y en cuanto pudimos salir pues empezaron a generar muchos problemas a nivel psicoemocional. Así es. Oye, que por ejemplo nosotros pues a lo mejor tenemos ahí sí la bendición de ser de pueblo, aquí al menos salimos a la huerta, ¿no? A respirar el aire. Pero imagínate, por ejemplo, tú que eres de la Ciudad de México, tú sabes que hay familias que viven en casas habitacionales que son de edificio y no tienen ni dónde agarrar aire, ¿no? Sí, y aparte estaban más en revisión de que ni se te va a poder salir ni nada porque te cae la ley y aparte pues castigado, ¿no? O sea, la cuestión de no seguir las reglas en esa época. Y sí, pues imagínate 2 años encerrado la pobre gente allá. Sí, o sea, de hecho. Yo no me quiero imaginar si yo andaba ansioso, fíjate, aquí, imagínate la pobre gente allá. Ya nos andábamos peleando ahí con la familia. Sí, ¿no? Mi esposa ya no la aguanto, aquí la tengo todo el día y sí. Sí, esto es muy difícil. Realmente es una situación muy compleja. Y precisamente lo que nosotros, bueno, en este caso, lo que nosotros vamos a abordar en este momento, pues a mí se me hace muy importante. Sobre todo porque le decía yo a una compañera que es todavía estudiante de psicología, le digo, tú no puedes ofrecerle a alguien lo que no tienes. O sea, por ejemplo, en todos los sentidos. O sea, principalmente nos enfocamos en lo económico, en el 100% de los casos, pero normalmente lo emocional es bien importante. Entonces, igual, si tú, por ejemplo, eres una persona con poca tolerancia, tienes una situación complicada aquí bueno, es que hay mucha gente que trae, hay algunos rollos emocionales muy complejos, no puedes ofrecerle algo estable a otra persona. Entonces, precisamente por esto abordarlo de la inteligencia emocional, y yo lo he visto desde el punto de vista infantil. O sea, yo te lo digo porque los que más me preocupan actualmente pues son los niños. Sí. O sea, realmente es una situación que como adultos nosotros nos los estamos llevando de corbata con todos nuestros problemas psicoemocionales y nuestros conflictos no resueltos. O sea, le digo a mi esposa, es algo que yo traigo o que cualquier persona puede traer desde sus papás y se lo estás cobrando a tus hijos. Sí. O sea, realmente no es una cosa que tú digas, ay, es algo pequeñito, no, porque es algo que se va a ir sembrando ahí entre tu gente. Sí. Y cuando ese niño crezca va a tener la misma ideología que tú, que papá y mamá tienen, y pues, ahí es donde viene el caso. Sí, o algún trauma o algo, ¿no? Que nunca lo canalizó uno y siempre va a estar como bolita. Exactamente. Así es. ¿Algún ejemplo que nos puedas dar con respecto a la importancia y la salud mental que tú has visto dentro de tu espacio de trabajo? Que tú veas a la gente y digas, a veces me ha tocado pacientes en este sentido y yo lo he como que redirigido a un especialista en este rubro, ¿no? de la psique para que su estado de salud pues mejore. Sí, de hecho, principalmente
ha sido la cuestión del envío de los niños. O sea, como te comentaba nuevamente, yo abordo siempre a los niños. Voy a estar a favor de las infancias tranquilas y felices, porque yo he dicho que una buena base siempre va a ser una buena estructura en el futuro. Entonces, una parte muy importante de esto ha sido darnos cuenta de que nos dice la literatura médica, la depresión, la ansiedad son heredables, o sea, son genéticos. Si ya tienes la carga genética ahí negativa y luego tienes el detonante externo, peor es cuando ya viene la situación compleja. Sí hemos tenido unos chiquillos ahí, unos pequeñitos que hemos tenido que enviar a segundo nivel, porque precisamente, o sea, los problemas de conducta son fuertes, los problemas en el aprendizaje son muy, muy evidentes, hay mucha indisciplina, por ejemplo, en la escuela, en la casa. Los maestros dicen, no lo puedo controlar, y llega el papá y dice, coincido con usted, tampoco en la casa podemos. Entonces sí ha habido la necesidad de buscar a los psiquiatras, o sea, para hacerles ahí como que darles el empujoncito a ese nivel para que también ellos tengan pues una vida más estable. Pero pues es lo que te comentaba, o sea, todo esto viene desde nosotros como papás, o sea, nosotros no les estamos dando las herramientas, ni tampoco les estamos dando el equilibrio necesario en su mente todos los días, ni los reforzamientos correctos. Le decía yo a una compañera, o sea, a esta compañera que te comento, inteligencia emocional es el impacto que tiene una persona sobre otra. Por ejemplo, yo te voy a decir algo que te va a afectar de alguna manera, positiva, negativa o neutra. Por ejemplo, así como que, pues bueno, me dijo esto, ¿verdad? Otra manera también es decir, me dijo esto, híjole, me dijo esto. Bueno, pues ni hablar. Y la otra es de, me dijo esto. O sea, sí, qué bueno que me lo dijo, ¿verdad? Porque a mí me ayuda. Entonces, imagínate si tú como adulto tienes ese impacto en otra persona, ¿cómo será con un niño? Así es. Los niños siempre buscan la manera de nuestra aprobación, por así decirlo. Entonces, la manera en la que nosotros, yo lo he visto con mis hijos, o sea, ellos han sido mis mejores maestros en este tiempo. Y te puedo decir que yo decía, hijo, una carrera universitaria es difícil. Pues realmente no, lo más difícil es criar hijos, es lo más complicado, llevar una familia. Porque, o sea, tú dices, es que lo estoy haciendo bien. Y resulta que tu niño te dice, no, es que no estoy bien. Sí, es cuando como papá dices, híjole, ¿en qué momento te fallé, verdad? Sí. Como figura paterna. Y yo creo que tiene mucho que ver la inteligencia emocional en este caso. Cuando los niños, por ejemplo, no ven expresiones en nosotros, cuando ellos no se dan cuenta que pues estamos siguiendo sus pasos, ¿verdad? Y que también no les estamos dando así como que el alimento psicológico necesario para que ellos digan, pues esto es lo correcto, o sea, vamos por buen camino. Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que hacer principal énfasis nosotros como sociedad. Así es. Fíjate que aparte de que la cultura en México, en la cuestión de la salud, los hombres tenemos en su mayoría la mala costumbre de ir al doctor, ahí nos curamos solos, ¿verdad? Como el perrito de la calle atropellado, ahí se sobrevive, ahí lo vamos viendo, ¿no? Hasta que ya tiro andamos mal. Y en la cuestión emocional, pues se siente uno que se va uno a confesar, ¿no? Porque dicen, vas a ir al loquero, vas a ir al psicólogo, pero yo sí creo completamente la necesidad. Yo en mi adolescencia fui forzado, por así decirlo, porque ya es que te platiqué que estuve en el seminario. Y en el seminario era forzoso entrar con las psicólogas, ¿verdad? Sí. A veces entre risa y risa que yo les decía así lo que eras, pues yo digo, ya ahorita que lo analizo, digo, a lo mejor yo les decía verdades, pero a mi manera, con mi mecanismo de defensa, ¿no? Entre bromita y bromita, y sí me canalizaban y luego me decían, a ver, dame 5 virtudes tuyas y luego no me encontraba ninguna. Dame 20 defectos y luego 20 defectos. ¿Verdad? Y me decían, fíjate cómo nosotros nos autodestruimos, me explicaban. Exactamente. Hay que aprender a canalizarlo y luego cambia esta forma por pensar. Y eres bueno para esto. Sí, ya ves, si tienes acá. Y yo, no lo había pensado, ¿no? Entonces, yo nunca fui en una cuestión voluntaria, pues, porque nos obligaban a estar asistiendo también para ver si no íbamos desarrollando algún tipo de trauma, a lo mejor por el estrés, por estar encerrados en claustro, o por la cuestión de que a ver qué traíamos, porque convivíamos gente de todas las partes, ¿no? Sí, claro. De muchos estados, municipios y rancherías y demás. Entonces, nuestra forma de pensar a veces, como dices tú, me afectaba que es que ya te dije que el huevo se lleva catsup, que no, por ejemplo, en México, que las quesadillas se llevan queso. La quesadilla sí lleva queso. O sea, y ya uno se enoja, entiéndeme, esto es como yo te digo, ¿verdad? Porque así lo hacía mi papá, mi abuelo, mis ancestros. Entonces, pues éramos obligados, pero yo pienso que de alguna manera sí nos sirvió. Y yo digo, no sé por qué algunas personas pues lo ven como que no es importante, ¿no? Yo pienso que todos al menos una vez tendrían que ir con un psicólogo, mínimo.
Sí. Mínimo, ¿no? Para que los hagan llorar, porque después sí llora uno. Es liberador. Es liberador. Y le decía yo precisamente a esta compañera de psicología, le decía yo, dame 5 virtudes que tengas, 5 cosas positivas que tú tengas. Y se quedaba pensando así como... Ni una. Así dice uno. ¿Qué te gusta de ti? O sea, por ejemplo, así como que batalló. O sea, sí me dio unas cuantas, pero batalló. Le digo, dime 5 cosas que no te gustan de ti. Y ahí empezó, no, esto. Le digo, es que es más sencillo enfocarnos en lo negativo. Tenía yo un maestro de neurofisiología y tengo que agradecerle mucho al doctor porque realmente sí nos enseñaba cómo funcionaba parte de lo que es la neurología. Y él decía algo muy importante. Él decía, si se dan cuenta, ustedes enfóquense por ejemplo, en esta lista de cosas malas. Por ejemplo, soy perezoso, soy apático. Él nos ponía así la lista. ¿Por qué creen ustedes que es más fácil llenar la lista negativa que la positiva? ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia? Y nosotros, no, pues es que puede ser por una cuestión, no sé, de pensamiento. Decía, es que lo negativo se asocia más fácil a la memoria porque va asociado a una emoción pesada. Como es, pues, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, va asociada a una emoción negativa que te vas a recordarla toda la vida. Dijo, por ejemplo, vean, ustedes analícense. ¿Qué es más fácil para ustedes, recordar un trauma o recordar una virtud? No, pues un trauma. Un trauma. Claro, dijo, porque va asociada a la memoria de largo plazo por algo que te pasó. Y ya después, por ejemplo, lo escuchaba y yo decía, pues sí, tiene razón. Ahora que ya a mis 37 años de vida te puedo decir que sí es cierto. O sea, por ejemplo, ahora lo recuerdo, lo que él me decía, y digo, es que realmente sí es cierto. O sea, veo la vida en retrospectiva y siempre me enfoco más en los fracasos. Y viendo una película, una vez también no recuerdo el nombre, ahí decía, si tú, por ejemplo, te pones a ver tu vida en retrospectiva, te vas a dar cuenta de que te estás enfocando en la parte oscura de tu vida. O sea, por ejemplo, no estás viendo los aciertos positivos que tuviste. O sea, te vas a enfocar en lo que hiciste mal y te lo vas a reprochar y te vas a flagelar. ¿Por qué? Porque piensas que todavía estás atorado en ese tiempo. Para la mente humana no existe el tiempo, para el cuerpo sí. Entonces es cuando decían, por eso las enfermedades mentales son tan difíciles de erradicar. ¿Por qué? Porque para la mente humana no existe el tiempo. Siempre está uno en el pasado, claro. futuro. Y no nos damos cuenta que el presente se va. Ya se nos está yendo. O sea, desde que estamos aquí platicando, ya se nos está yendo la vida. Es correcto. Entonces, ahí es donde le digo a los pacientes, o sea, dense cuenta que ustedes están atorados en un punto de atrás y ese pasado ya no existe. O sea, yo se lo digo así a mis pacientes, tu pasado ya no existe. ¿Por qué? Porque ya fue. Si tú pudieras tener una máquina del tiempo en la que regresaras a ese punto, pasaría lo siguiente. Dejas de existir en ese plano para convertirse en tu presente. Le digo, así funciona el tiempo según las teorías de la relatividad. O sea, el tiempo es relativo y viaja en constante. Tú viajas en línea recta y el tiempo viaja contigo. Si tú regresas hacia atrás, ese punto donde tú regresaste va a ser tu presente, ya no es tu pasado y vas a seguir en esa misma línea recta. Entonces, lo malo de nosotros como seres humanos es que nos atoramos en un punto del pasado y de ahí no avanzamos. ¿Por qué? Porque pues para nuestro cuerpo envejece, pero la mente no. O sea, siempre dicen por ahí, ¿verdad? Como se siente uno mentalmente, es como te ves en el exterior. Tiene mucha razón. Lo que vamos, inteligencia emocional. Hay que ser positivos todo el tiempo, pues a lo mejor es un poquito difícil, pero hay que ser más equilibrados. ¿Te has dado cuenta de algún paciente que, como te digo, que tú lo veas, que dijiste, esto fue por una cuestión psicológica, algo de salud que tú lo hayas determinado, ya sea un dolor de cabeza, un estreñimiento, o por ejemplo algo, no sé, un cáncer, un tumor, que digas que usted tuvo un trauma y de estar pensando se le generó esto? ¿Te has dado cuenta de algún paciente que le ha afectado tanto la mente para dañarse? Te voy a ser sincero, como tal así un paciente con ese diagnóstico, que haya desarrollado un tumor por una cuestión psicoemocional, no. Pero alguien que se deterioró al grado de morir, sí. O sea, sí, es un caso que todavía traigo aquí en la cabeza dándome vueltas, porque era una persona muy controlada, o sea, tenía un cáncer, esta persona,
y era un cáncer ya controlado, o sea, ya tenía su cabello en crecimiento, ya se veía en buenas condiciones generales. Tuvo una situación fuerte uno de sus familiares, que terminó en hospitalización, y esta persona para atrás, o sea, se echó todo el avance que ya tenía fue en retroceso hasta que falleció. Entonces te das cuenta y dices, híjole, es que pues la persona estaba tan bien, o sea, esta persona la veíamos reír, la veíamos todos los días salir, echarle ganas, aplicarse su medicamento en regla, porque era muy disciplinado este paciente, y pues de repente, o sea, de una cuestión emocional, abandono, ¿no? Ajá, abandono total, o sea, y fue algo que le dio en lo que más nos duele, o sea, lo que más nos duele son nuestra familia, nuestros hijos. Entonces, esta situación generó que el descuido emocional al grado de que se perdiera la vida de esta persona. Entonces te digo, y por ejemplo, hay un doctor, ya falleció, se llamaba Hunter Adams, el doctor, y es una película de él ahí, de hace muchos años. De Patch Adams. Anda, esa está muy buena, cómo no. De Robbie Williams, Robbie Williams, ¿eh? Claro, él fue el pionero de la Robin, o no, porque Robin, ¿verdad? Robin Williams. Él fue el pionero de la risoterapia, y él tenía la firme convicción de que las personas que padecían cáncer, cuando tenían terapia de quimioterapias, ¿verdad? O sea, sus terapias de apoyo con anticancerígenos, llevaban una situación emocional positiva, mejoraban muchísimo. Sobre todo los niños. Y por favor, si no la han visto, ¿tú la has visto? Por favor, háganse pues ese bendito regalo para ustedes. Miren esa película, yo pienso que les va a cambiar la perspectiva, ¿no? Que él también tuvo una complicación, ¿no? Que incluso por ahí, bueno, no le voy a hacer spoiler, pero tuvo ahí una cuestión con la novia, ¿no? Que un paciente se le alocó y demás. Sí. Pero siempre tuvo la convicción, como dices tú, de pensar en positivo. Y me viene algo a la mente que estás diciendo tú, fíjate. Yo me he dado cuenta en algunas cuestiones cuando la gente platica, ¿no? Por ejemplo, la sugestión y todo ese rollo. Que dices tú, si tú te duele un ojo, vamos a suponer que yo me la paso a veces editando y me duele un ojo, ¿no? Y si yo le pongo en Google me va a decir cáncer de ojo y me voy a sugestionar y todo el rollo, a lo mejor hasta me puede causar algo ya fisiológicamente, ¿no? Ahora en la cuestión a la inversa, ¿no? Yo me he fijado en casos donde dice, ¿no? Que la persona le dijeron que tenía pues un cáncer terminal, etapa ya súper desarrollado, metástasis y demás, los términos que digas, ya está en estado crítico, va a tener un mes de vida. Yo pienso y he visto, por en base a las experiencias que luego se narran, ¿no? Hay de dos sopas, el que se agüitó y se lo cargó el payaso, y el que pensó positivo y dice, ni tengo años todavía. Mejoró, exactamente. Y mejoró por la cuestión mental. Mental de los pacientes, exactamente. Una situación mental positiva nos hace más fuertes. O sea, nos hace más fuertes ante muchas situaciones. Pero te digo, desafortunadamente el ser humano pues tiene esta cuestión de siempre aferrarse a las cosas negativas. Y sí hemos tenido, por ejemplo, así varios casos de gente que dice que quiero vivir. O sea, gente que dice quiero vivir y le empieza a echar pues así como que empieza a ser disciplinado, ¿verdad? Y como que dice, no, pues, voy a hacer caso y sí mejoran mucho. Precisamente sumado a lo que decíamos al inicio de esta conversación, era, por ejemplo, esa cuestión del primer nivel de atención. O sea, yo quería hacer la especialidad y ya después, cuando pasé por el primer nivel de atención, me tocó ver pacientes que decían, híjole, es que venía muy deteriorado este paciente. Pero ¿qué hizo la persona? Pues entró a un régimen alimentario, decidió empezar a hacer actividad física, decidió empezar a hacer muchas cosas positivas en su vida y mejoró su condición. Tú los ves y son otras personas. Entonces dices, voy a curar el paciente que vino al principio. Claro, pero eso se da también en el primer nivel de atención. A esto me refiero también en esta situación. O sea, por ejemplo, cómo viven los pacientes sus duelos. Hasta tener diabetes es un duelo para un paciente. Hay una situación muy importante porque hace tiempo diagnosticaron diabetes a una compañera precisamente de nuestra área y sus palabras me impactaron mucho y yo la recuerdo también y digo, pues es que qué complicado, ¿verdad? Porque ella dijo, ¿y qué hago, doctor? ¿Me voy a morir a Durango? Le digo, pues no, ¿cómo se va a ir a morir a Durango? Le digo, apenas fue diagnosticada. Mejor muérase aquí. No sabe ni siquiera cómo va a evolucionar su enfermedad. Y después, pues la paciente empezó a entrar al régimen alimentario, empezó también a hacer ciertas cosas diferentes y pues su calidad de vida, o sea, sigue mejorando. Pero fue de una situación emocional, y les digo a los pacientes, bastante mal los trata la enfermedad como para que todavía nosotros los tratemos mal, ¿verdad? Yo he visto casos, así como dices tú, algún trauma, algún accidente, alguna cuestión fuerte emocional se les deriva
una diabetes, ¿verdad? Sí, He claro. visto yo casos incluso con familiares que algo les derivó por ahí, por una cuestión muy, muy fuerte emocional que no supieron, pues ahora sí que sobrellevar. Sí, sobre todo el Porque, estrés, o sea, realmente el estrés nos acaba poco a poco, es una situación que no controlamos y nosotros le llamamos el asesino silencioso, porque te va así como que cazando y cuando más estresado estás, es cuando empieza a generarte así como que problemas de salud ya más evidentes. Aparte de que el paso del tiempo pues no perdona, ¿verdad? Ya sabemos que no es lo mismo tener 25 que tener 35. Entonces realmente esa situación del estrés es muy importante. Pero nuevamente, o sea, vamos a retomarlo del inicio, o sea, todo tiene que ver con la salud mental. Con la salud mental. Mencionaste ahorita un término, bueno, vamos a desmembrarlo. En término superior vamos a ponerle como título la salud mental. Y mencionabas tú otro tema dentro de la salud mental que es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional y qué pudieras decir como algunas características de una persona que sí las tiene? Por ejemplo, que sí tiene inteligencia emocional. Por ejemplo, una persona con inteligencia emocional es aquella que puede percibir lo que el impacto que tuvo su palabra sobre otra persona. Vamos a hablar también de lo que dice, no es lo mismo ser jefe que ser líder, ¿verdad? Un líder, pues, por lo menos dices, yo a ese cuate lo seguiré hasta el fin del mundo, ¿verdad? Pero a un jefe dices, oye, viene este carajo y lo va a empezar a latigar y nos va a decir de todo. Wow. O sea, lo odiamos todos, ¿verdad? Ya me van a empezar a zumbar las orejas. Entonces no es lo mismo ser líder, o sea, nosotros como personas, yo ahorita, pues te lo digo, no traigo la bata de médico, ¿verdad? Y realmente no la traigo puesta ni emocionalmente. Ahorita vengo hablándote como papá, como amigo, como paciente también, incluso porque yo he llevado terapia psicológica también por cuestiones familiares. Y digo, el inteligente emocional es aquella persona que dice, yo te dije algo y sé qué impacto tuvo sobre ti. Pero tengo la capacidad al mismo tiempo de decir si te voy a destruir o te voy a ayudar a salir de la situación. Por ejemplo, un inteligente emocional sobre todo es aquel que busca la manera de ser directo sin ser agresivo. Y, por ejemplo, siempre busca mejoras en los demás. O sea, por ejemplo, sí, mira, estamos fallando aquí, pero si hacemos esto, tal vez podría salir mejor. Entonces, para que lo tomes como un consejo. Y el inteligente emocional es aquel que percibe lo que los demás, lo que le dicen los demás al mismo tiempo. O sea, sabe como que controlar un poquito la situación. Oye, mira, vienes muy agresivo, pero en mí no va a estar el seguir la agresión y tampoco generar ahorita un estallido que genere una discusión, sino simplemente, ¿sabes qué? Vamos a pensarlo. Tú estás en desacuerdo, yo también lo estoy, pero no por lo que no coincido con tu punto de vista. O sea, es aquella persona que sabe manejar las emociones, gestiona bien sus emociones. O sea, es lo que nosotros en este caso no sabemos hacer muchas veces, porque pues lo primero que dicen por ahí, ¿verdad? Lo que buscamos es ver arder el mundo, ¿verdad? Sí, claro. Sobre todo en nuestro estado de ánimo. O sea, yo estoy enojado contigo y te voy a destruir el día de hoy. Y hoy estoy enojado en mi casa, tuve muchos problemas y quiero ver arder todo esto que está aquí enfrente de mí, incluso mi trabajo. Que no, hay raza de mecha corta, ¿no? Claro. También es a lo que vamos, que cualquier cosita, ¿y qué traes? Y órale en corto, ¿ah? Sí, exacto. O sea, y fíjate, eso que dices tú, yo lo había en una ocasión leído, no necesariamente como inteligencia emocional, pero la persona que lo desarrolló, ese libro que leí, era un psicólogo, que donde combinaba, ¿has escuchado sobre el estoicismo? Sí. O sea, sí, el mantener la mente serena en las dificultades, ¿no? Dice el que al cabo, pues pase lo que pase, si no tengo yo injerencia en eso, ¿para qué mortifico mi mente, no? Entonces, dice, por ejemplo, cómo surgió el estoicismo. Dice, un compa que perdió su barco, todas sus riquezas y demás, cayó a la orilla vivo después de toda la tripulación, vivió con un mendigo, pero decía, bueno, pues al final, ¿para qué me mortifico? Si me pongo a mortificarme que perdí todo, me voy a morir también de preocupación y demás. Entonces, tú consideras que, bueno, sería importante acerca de este tema también, o sea, leer del estoicismo, recomiendas algo de las cuestiones psicológicas que tú dirías, vean a tal autor, véanse bueno, sí que algún audiolibro, algún documental en relación a... Yo creo y soy muy partidario de que los científicos en algunas ocasiones nos aburre mucho. Sí. O sea, realmente agarrar un libro de psicología infantil dices, qué hueva, ¿no? Hasta los mismos papás dicen, yo ni tiempo tengo de leer. Entonces yo recomendaría, por ejemplo, vivirlo directamente, por ejemplo, con un especialista. O sea, por ejemplo, en este caso con un psicólogo infantil. Sí recomiendo mucho
trabajar en casa eso. O sea, autopercibirnos dentro de casa, o sea, dentro de nuestra vida cotidiana, o sea, ser así que como que conscientes de ese momento. Porque en este caso, si te das cuenta, a veces, por ejemplo, ya se nos quemó la comida, por ejemplo, se nos quemó el arroz, nos está hablando el marido que quiere también que le pase un pantalón y nos desquitamos con quien menos tiene la culpa. Entonces, sería yo creo que un poquito sí leer, la gente que le gusta en este caso y que está enfocada, lo que yo he leído ha sido sobre todo en la sociedad, en la Asociación de Pediatría de Estados Unidos. O sea, por ejemplo, ellos han hecho así como que estudios, ¿qué es, por ejemplo, la inteligencia emocional en el niño? Y hay varias autoras, de hecho mi esposa está leyendo una autora. Por ejemplo, bueno, ya nos dijiste en un caso cómo sería una persona que no tiene inteligencia emocional, que rápido denota, que se enoja de todo, que todo le puede molestar en un instante, ¿no? Pero hablando de los infantes, ¿cómo consideras un niño que sí tuviera inteligencia emocional? Que tú dirías, mi hijo, por ejemplo, o tal niño sí tiene inteligencia emocional, o sea, sabe gestionar sus emociones, si pierden el fútbol no se enoja y se pelea, porque hay niños que si pierden de volada se enojan, hacen berrinche, que el papá no le compra algo a la mamá y ahí se tiran en los centros comerciales. Por ejemplo, eso sabemos que no es inteligencia emocional, ¿verdad? En este caso. Sí, claro. No, y de hecho, yo creo que es más importante que en este caso, los niños, pues, ¿cómo te diré? Los niños son pura energía en sí. O sea, los niños son muy, muy dados a ser como son, o sea, ellos son niños, son libres. Decía la película de Ralph el Demoledor, no sé si la has escuchado. Sí. Dice, cuando quieren adoptar a los niños de Sugar Rush, Félix y la esposa, les dice, oigan, pero tengan cuidado, o sea, son niños, son animales salvajes, ¿verdad? ¿Qué le dice? Incluso así literal se lo dice. Y por ejemplo, yo creo que ahí quien debe de enseñarles a controlar la inteligencia emocional somos los papás. En los niños lo que existe es el temperamento. O sea, no podemos llamarlo carácter, debemos llamarlo temperamento. Pero, por ejemplo, hay niños de temperamento tranquilo. O sea, niños que en un momento te van a hacer un berrinche, pero se van a controlar rápidamente. Y hay niños que te van a hacer un berrinche y te lo van a empezar desde ahorita y te lo van a llevar hasta la casa. Entonces ahí yo creo que depende mucho de nosotros como padres enseñarles realmente estas herramientas de autocontrol. O sea, realmente nosotros estamos en este caso con el compromiso de ayudarles a sofocar esas rabietas, porque en algún momento los va a afectar, o sea, no solamente es en el momento del berrinche, sino en su vida adulta. Ándale, eso es a lo que yo también te iba a preguntar. Hay que aprender a no naturalizar, ¿verdad? De que los berrinches son siempre correctos. O sea, sí, es un niño y a lo mejor es normal que de repente se enoje, que haga, como dices tú, una rabieta. Pero siendo sincero, no es algo normal ni es algo que los padres, en este caso, deberíamos de permitir, ¿no? Porque si no se le pone un alto a cierta edad, yo pienso que eso nos lo llevamos desde siempre. Y por eso a veces tenemos unos comportamientos de adultos que decimos que de niño nunca tuve límite, ¿verdad? Y de adulto, pues ya sí, menos. Ahora yo soy el que me caóticos. Mira, te comentaba, lo que yo recomiendo mucho, en este caso, el autor que yo te puedo decir que estoy leyendo se llama Marco Sacchielli. Es un italiano. Él habla, por ejemplo, tiene un libro que se llama Educación sin estrés. Entonces, ese libro a mí me ha gustado mucho. O sea, realmente yo me lo autorregalé en una salida que tuvimos. Y precisamente ciertas páginas del libro me han marcado un poquito. Este autor nos comenta que los papás debemos ser guías espirituales de los niños, fuentes de admiración y de autocontrol. Pero que en algunas ocasiones nos convertimos en unas fuentes de estrés mayor, ¿sí? De críticas constantes y estamos hechos para joderlos. O sea, si él te lo comenta en el libro como tal. Dice, por ejemplo, cuando la figura paterna deja de convertirse en una figura de admiración y de autocontrol para convertirse en una figura de represión, estrés y aparte, crítica constante, es cuando se ha perdido la relación padre-hijo. Entonces, sí, nosotros, por ejemplo, era lo que te comentaba, o sea, nos regresamos a la época de adolescentes, tuvimos muchos problemas con nuestros papás. O sea, realmente esta situación nos marca mucho porque, por ejemplo, este autor nos dice, yo estoy tratando a una paciente que tiene una hija que de repente tuvo problemas de estrés, pero la mamá no poder controlar los problemas de estrés grita junto con la niña. Entonces ahí es cuando dices, pues se pierde toda esa autodisciplina. Tú eres el papá, o sea, tú debes de
de tener ese autocontrol de decir, bueno, es como cuando se prende el fuego de una olla o una comida que estás haciendo y pues, de repente ya la llamarada vienes y la sofocas. Igual con los niños, o sea, tienes que dejar que llegue a su punto más alto y ya después tú intervenir como papá, ¿verdad? Ya con las herramientas. Pero pues ahí te das cuenta que ninguno de los dos es equilibrado, ni los papás ni los hijos. Sí, porque nunca, a lo mejor nunca ni supimos, ¿no? Que existía la salud mental, porque ahorita está loco, si va al psicólogo, ¿no? Sí. Entonces, sí hay que normalizar el hecho de ir al psicólogo, hay que ir al psicólogo, a terapia y todo. De hecho, muy importante, por ejemplo, el hecho de que le digas, ¿sabes qué? Nuevamente, o sea, vamos a la cuna de todos nosotros. Si nosotros, por ejemplo, le decimos ahora, actualmente a algunos papás, oye, es que voy a llevar al niño al psicólogo porque lo necesita. Muchos papás dicen, ¿por qué lo vas a llevar? Pues si mi niño no está loco. O sea, precisamente como que le damos una connotación negativa. Psiquiatra, psicólogo, híjole, sinónimo de que lo van a poner una camisa de fuerza y me lo van a encerrar en un cuarto blanco con las paredes de colchón, ¿verdad? Así es. Es la imagen que tenemos de las películas, ¿no? De la imagen hollywoodense de la locura. De la locura. Claro. Entonces, ya esa es la esquizofrenia. Sí, exactamente. Y otros grados más allá. Entonces, desde ahí también partimos un poquito. Por ejemplo, le digo yo a los papás, o sea, por ejemplo, si nosotros recordamos a nuestra propia cuna, por ejemplo, en este caso, yo te lo puedo decir, o sea, en mi caso, ha sido muy difícil mi relación paterna. O sea, con mi mamá sí ha sido un poquito más, ha sido más cercana, pero mi relación paterna ha sido muy lejana. O sea, es un papá que físicamente ha estado, pero emocionalmente nunca. Porque también a veces eso se hereda, ¿no? Los comportamientos de los padres que nunca supimos cómo comportarnos en realidad, ¿no? Exactamente, y era por una cuestión también de choque entre ellos dos. O sea, eran personas muy diferentes, con visiones muy distintas, educación muy diferente, y pues obviamente en casa pues era matriarcado, ¿verdad? O sea, mamá manejaba todo, desde la comida, el dinero, todo. Entonces, de cierta manera, ese control deriva en la represión hasta cierto punto. O sea, es que, pues, ¿por qué te vas a vestir así? ¿Por qué te gusta eso? ¿Por qué vas a hacer esto? Entonces, de cierta manera, como que no dejamos la libertad de buscar la propia identidad de la persona. Eso también es parte de no ser un inteligente emocional, o sea, realmente de que reprimas la manera de ser de los chicos o de los jóvenes. Si quieres, pues pasamos un poquito a las preguntas. Sí, porque está muy interesante. ¿Cuáles son algunas señales de alerta con un problema de salud mental? Los principales signos de alerta son casi invisibles. Ahí sí te lo puedo decir directamente, porque en algunas ocasiones son cuando nadie me ve. O sea, realmente los jóvenes así son, o sea, son unas bombas chiquitas, o sea, pequeñas. Y por ejemplo, los signos de alarma no solamente son el hecho de la rebeldía, es que no quiere comer, ¿verdad? No quiere hacer esto, no. Los signos de alarma son, por ejemplo, cuando tú ya te adentras en el mundo del adolescente, son, por ejemplo, los comportamientos autodestructivos. O sea, por ejemplo, se ha visto mucho en las películas, en la televisión, de que se cortan, se hacen, se rasguñan, se muerden. Esos son comportamientos, autodestructivos. Los principales signos de alarma son los autodestructivos. Por ejemplo, el hecho de que se hace daño a sí mismo, le hace daño a los hermanos, en este caso a los hermanos, que son los que más padecen este tipo de situaciones. Cuando realmente, por ejemplo, no tiene la capacidad de socializar con otras personas, cuando todo el tiempo se la pasa, por ejemplo, buscando cosas negativas, esos ya son signos de alarma. Sobre todo, por ejemplo, los puntos de autodestrucción. En los adultos, por ejemplo, en nosotros como adultos te puedo decir que los síntomas principales de la depresión son que lloras todo el día, que no te quieres salir, no te quieres levantar, no quieres salir de la cama. La alimentación, pues a lo mejor también ahí se ve un poquito afectada. Pero dicen, es que la depresión es muy, muy evidente, ¿verdad? O sea, se le ven ahí los signos de depresión, pero en los niños no. O sea, en los niños puedes tener un niño agresivo con problemas de autoridad y es un niño deprimido. Y es un niño que te va a generar problemas también a largo plazo. Y otra cosa muy importante en los niños es, por ejemplo, la asociación con las cosas autodestructivas. O sea, por ejemplo, en este caso, lo que son las armas de fuego, todo esto es muy importante, porque a veces dices, híjole, es que su estrés es tal que busca destruir lo que le está generando ese estrés. Entonces, ahí es donde empiezas tú a decir, híjole, es que
pues ahora sí ya se comporta diferente. Se pasó de ser un niño dulce y a lo mejor obediente a ser agresivo, a ser rebelde y a pues, golpear a los que puede, incluso a sus hermanos. Entonces esos son los principales signos. Y en algunas ocasiones siempre les digo a los pacientes, tuve una situación con una paciente en la que le dije, ¿usted piensa que la depresión se ve así? Y le puse pues la foto de una muchacha llorando, así con el rímel corrido. Digo, no, la depresión se ve así. Entonces le paso la foto de una persona sonriendo, o sea, Robin Williams, precisamente esta persona. Es todavía hasta ahorita mi actor favorito, ¿no? Siempre unas películas que dan un mensaje muy trascendente dentro del espíritu de las personas y siempre positivo, siempre daba un mensaje positivo y ya cuando decían, no, pues que, ¿cómo? Que sufría de, hijo, pues luego ya te das cuenta de que a veces son mecanismos de defensa, ¿no? Sí, exactamente. Como cuando te dicen, a veces las personas que les gusta mucho hacer reír a los demás son los que más agüitados andan por dentro, ¿no? Sí, exactamente. O sea, realmente es una situación que a veces te digo, o sea, en sí los signos de te necesito ayuda son evidentes, pero los signos de que ya no quiero estar aquí, esos son casi invisibles. Entonces ahí es donde nosotros decimos, híjole, la línea es muy, muy delgadita. Oye, aquí en Durango, ¿en qué índice estamos en cuestión de, pues de los suicidios? Porque yo casi todos los días escucho, veo a alguien, y no solamente ya ahorita adolescentes, ya señores que tienen, por ejemplo, su familia y que lo encontró la esposa, que le encontraron los hijos, y digo, pues todo tiene solución menos la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿hay indicadores o por qué consideras tú que en Durango hay, no sé si es de los mayores estados que tenga más índice, pero había escuchado anteriormente que sí, ¿no? Sí era de los estados que es observado, que dice, bueno, pues ¿en qué estamos fallando? ¿Qué onda con la gente aquí? ¿No? Aumentaron los índices de suicidio, sí, pero los indicadores más evidentes están en las ciudades grandes. Entonces siempre vamos a decir, hay más población, pues hay más índices de suicidio, hay más gente que lo intenta, pero sí he visto mucho que aumentaron los índices en Durango en los últimos años después de la pandemia. Precisamente hubo jóvenes que dices, híjole, aumentaron mucho los suicidios en gente joven. No sabes si fue por los estragos de la pandemia realmente o si por una asociación de algún problema neurológico que nos haya dejado el mismo COVID o simplemente fue el estrés del encierro, ¿verdad? O sea, el síndrome de desgaste que tuvo el paciente al estar encerrado tanto tiempo. Pues sí, estamos entre los estados un poquito más, con índice más alto o en el índice de un aumento a otros estados. Influye también la cuestión socioeconómica, que digan, se gana poco y se anhela mucho, ¿no? ¿Eso pudiera ser también un factor? Pudiera ser también un factor, pero principalmente sí, o sea, es una situación, lo económico tiene un factor muy detonante en este tipo de situaciones. Nosotros, ok. Siguiendo por aquí con las preguntas, y muy importante, ¿cómo podemos ayudar a alguien que esté pasando pues por un mal momento emocional? Que ya nos damos cuenta de que siempre está triste, que a veces hasta están solos, ¿no? Y que dicen, pues no voy a hacer una loquera. ¿Cómo pudiéramos ayudar a una persona que sabemos a lo mejor que está pasando por una cuestión pues mental o de inteligencia emocional? Pues la cuestión en este caso son los signos, por ejemplo, lo principal son las redes de apoyo. O sea, por ejemplo, le digo a veces a los pacientes, cuando la gente los compañeros, amigos nos dicen, échale ganas, lo suficiente. O sea, cuando dicen, no te agüites. Échale ganas, todos pasamos por ahí. Quisiera estar agüitado. Sí, no, eso es muy complicado. Sobre todo porque lo importante son las redes de apoyo. O sea, nosotros, por ejemplo, podemos estar conviviendo con alguien que puede estar diciendo, como lo comentábamos ahorita, prácticamente te necesito. Y nosotros así como que por otros rollos también, pues este cuate siempre ha sido así, tú tranquilo, va a estar bien. Entonces, lo principal son nosotros como personas, o sea, por ejemplo, identificar en una plática casual. Les decía yo a veces, hasta en una plática de café pueden salir muchas cosas. Por ejemplo, te está diciendo prácticamente que le está yendo muy mal. Y tú, por ejemplo, por aquí estás pensando que está bromeando, siempre ha sido de esa manera. O su carácter, pues se ha cambiado un poquito, pero pues ahorita es porque estamos muy estresados. Pero principalmente es, por ejemplo, el saber cómo se sienten, o sea, realmente, oye, te he visto diferente en estos días, ¿qué pasa? ¿Todo bien? O simplemente pues darnos el tiempo de escucharlos, porque a veces pues, no lo hacemos, o sea, ni nosotros nos escuchamos a veces. Necesitamos a veces también ese momento de desahogarnos, de sacar las cosas, pero lo más importante es la red familiar. Te voy a platicar un caso muy, muy marcado que tuve precisamente. Tenía yo una pequeñita
en una consulta que se vestía de negro. O sea, le gustaba vestirse de negro, traía aquí sus cadenas con diferentes artilugios ahí de bandas, a lo mejor de rock. De black metal. De black metal, todo eso. Entonces, y la niña callada. O sea, llega la familiar y me dice, es que, ¿sabe qué? La traigo porque algo le está pasando, está deprimida. Entonces le digo, ok, pues vamos a checar, ¿verdad? Fíjate qué impacto tan importante tienen las redes de apoyo familiar. Entonces, de repente dices que no habla con nadie. O sea, la abuelita no habla con la abuelita, no habla con el papá, no habla con los hermanos, no habla conmigo, no habla con nadie. Y pues ya acercándome un poquito a ella, pues yo andaba en esa zona, ¿no? Cuando era adolescente. Entonces le digo, oye, ¿te gusta tal cosa? Sí. Y me gusta mucho tal película. Me gusta esta caricatura, me gusta este anime, y se empezó a desenvolver. Me gusta, por ejemplo, el diseño de tal cosa. Y pues la mamá se me queda viendo y dice, ¿cómo? Le digo, mire, platico con la paciente y ahorita ya platicamos entre usted y yo. Entonces, pues ya total, ahí hice conexión con ella, le dije, mira, voy a necesitar que tome ciertos medicamentos, en este caso, pues no antidepresivos como tal, le mandé nada más multivitamínicos para mejorar un poquito su cognición y a lo mejor un medicamento para que durmiera mejor, porque no dormía bien, entonces se desvelaba mucho. Ya sale la paciente, entra la mamá, y le digo, el problema con su niña es el siguiente, su red de apoyo está fallando. ¿Cómo es que está fallando? Pues si estamos todo el tiempo con ella, le digo, sí, pero le digo, ¿qué música escucha su hija? Ah, pues una bien rara, ok. Le digo, ¿qué música escucha su hermano? No, pues él escucha corridos. ¿El papá qué música? No, escucha corridos. El otro hermano que escucha corridos. ¿Y usted qué escucha? No, pues música variada. ¿Cómo cuál no? A los Acosta. ¿Alguna vez Ana Gabriel? ¿No? Ana Gabriel. Le digo, ¿alguna vez ha escuchado usted lo que ella escucha? No, pues no. Le digo, ¿alguna vez se ha puesto a ver una película de lo que le gusta con ella? No, pues no. Le digo, pues ella se siente la rara, en pocas palabras. Ella se siente la rara de la familia porque no concuerda con nadie. ¿Qué es lo que va a buscar? Aislarse. ¿Por qué? Porque el hermano la critica. Ya vas a empezar, eres la rara de la familia. El papá, no, mija, ¿por qué no es como sus hermanos? Sálgase. Póngase una de Chalino. Váyase al baile y zapatele. Le digo, entonces, ella se sentía criticada, se sentía todo el tiempo acosada de que, oye, ¿por qué no eres como tu hermano? Se sentía comparada incluso. Es que, ¿por qué no eres como tu hermano? Mira, tu hermano anda de aquí para allá y feliz. Felizote el hermano. Pues ella era un poquito más introvertida, o sea, guardaba muchas cosas para sí misma, pero no concordaba con el colectivo familiar. Entonces, ahí su red de apoyo fallaba. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Sí hablaba con sus amigas. ¿Con quién hablaba? Con la gente que ella creía común. Incluso aquí viene el peligro también de las redes sociales, porque es el gancho para algunos adolescentes. Es que él sí me entiende, él sí me entiende que vive en Querétaro y no sé quién es, y ustedes no, y ustedes se supone que... Y que le gusta todo lo que a mí me gusta. Le gusta todo lo que a mí me gusta, exacto. Luego le digo a mi esposa, le digo, te pones a reflexionar, hablando una vez, platicando ahí con mi esposa, le digo a ella, ¿te fijas que tú te pones a pensar y dices, híjole, pues en manos de quién estaba? O sea, por ejemplo, la persona que se supone que tiene que amarme como soy, es la que más me criticaba. O sea, por ejemplo, era la que me decía, me cuestionaba, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué no, ¿por qué no te dedicas a hacer otras cosas de provecho? Y se supone que era la persona que más te tenía que amar, o sea, que te tenía que aceptar tal cual eres, porque pues eras vienes de esa persona. Entonces la red familiar es muy importante, o sea, si llega a fallar en ese grado, viene el momento de decir, ¿sabes qué? Yo no pertenezco, yo no pertenezco a esta familia. Que la mente comienza a maquilar otras cosas para sí misma. Sí, ¿no? O sea, soy tan diferente a ustedes que ni los necesito. Entonces ahí es donde vienen este tipo de problemas. La red familiar es muy importante y yo creo que el principal apoyo pues viene de la familia, ¿verdad? ¿Consideras tú que las redes sociales influyen de manera positiva o negativa en la inteligencia emocional y en el bienestar psicológico de las personas? Y las redes sociales, a ver, ¿cómo? Esa pregunta me gusta mucho y es muy interesante. A ver, échale, suéltalo. Te voy a comentar por qué. Cuando tú ves, por ejemplo, las redes sociales, las vemos, le digo a mis hijos, las cosas tienen dos puntos de vista, positivo y negativo. Por ejemplo, en el caso de las groserías, por ejemplo, les digo, las malas palabras sirven para dos cosas, para liberarte y para insultar. Le digo, ¿cómo las vas a usar? Eso depende de ti. Si, por ejemplo, te pegaste en el dedo chiquito del pie en la madrugada, pues ese se vale decir, chingada madre, ¿verdad? Le digo, pero por ejemplo, si tú ya vas con alguien y le dices, vas y
Entonces, ahí es donde ya estás utilizando de manera negativa un contexto de una mala palabra. Entonces, las redes sociales sirven para las dos cosas. O te sirven para liberarte o te sirven para deprimirte más. ¿Sí? Lo que yo he visto también en algunos programas de televisión es que, por ejemplo, sirven para deprimirte más. ¿Por qué? Porque dicen muchas veces, estamos viendo a los compañeros de clase. Por ejemplo, los que tuvieron, no todas las personas tenemos el mismo índice de éxito económico en ciertos puntos. Hay quienes tienen más, tienen menos, pero al final, pues, obviamente siempre tendemos a compararnos con los demás. Entonces, en algunas ocasiones vemos las redes sociales y este se fue a Dubái, ¿cómo le hizo? Yo no puedo ir ni a Mazatlán, ¿verdad? Ahorita. Entonces, pues está complicado. Oye, es que míralo, él siempre bien feliz. Él siempre fue uno de los más desmadrosos del salón. Y mira, ahora resulta que hasta se pasea con en diferentes lugares. Otra cosa también muy importante es que él siempre fue gordito y véalo ahora, pues cambió su vida, ¿verdad? O sea, es que siempre estuvo comparando con exactamente. Y sí, dicen que uno nunca nos debemos de medir con la misma cuchara con nadie, ¿verdad? Claro. En el caso, por ejemplo, yo he visto muchos creadores de contenido, bueno, todavía voy apenas empezando, pero si nunca te quieras comparar con alguien grande porque de volada tu mente va a decir, no, vaca, yo no lo vas a lograr, claro, ¿verdad? Sí, voy para abajo. Y lo mismo pasa con los demás estudios, a lo mejor unos por las cuestiones de la vida, del azar, del destino, como tú lo veas, las cuestiones económicas, el hecho de dónde naciste, dónde se abrieron vives. puertas distintas. Entonces, todos como tenemos puesto a compararnos, ¿no? Ese que trae el carro que yo quiero y cómo le haré hecho, yo no he tenido ni uno y así. Sí, claro. O luego tú volteas a ver, por ejemplo, en el caso de nosotros, volteas a ver tu carro, luego volteas a ver los de él y te pone todavía letras chiquitas y este solo es del domingo. Entonces, sí, es cierto. Es cuando digo, el contexto de las redes sociales es negativo hasta cierto punto, ¿verdad? Porque tendemos a compararnos. Pero también, por ejemplo, dices, pues él tiene eso porque yo no, yo también lo puedo tener. O sea, ¿qué necesito hacer? Cambiarle mejor, ¿verdad? A lo mejor, por ejemplo, hacer una introspectiva de lo que soy y de lo que quiero lograr. Por ejemplo, le decía yo a otros compañeros, yo actualmente me he descuidado muchísimo. O sea, personalmente me he descuidado mucho. Y no puedo culpar en general a mi trabajo, a mi familia, mi esposa, a mis hijos, mi mamá, no. O sea, lo digo porque yo ya soy un adulto de 37 años y pues no he tomado las riendas de mi vida como las debo de tomar. No, soy un niño de 37 años. Un adolescente. Entonces, esa cuestión es bien importante porque, por ejemplo, viendo unas redes sociales dices, híjole, pues es que él lo logró, ¿verdad? Él era el más pesimista del salón y ahorita es el más positivo, ¿verdad? Hasta es coach emocional. Sí. Entonces, pues, ¿cómo lo logró? Hay que hacer una introspectiva. O sea, yo también no voy a ser como él, porque nunca lo voy a lograr. O sea, yo soy yo, ¿verdad? Somos personas muy distintas, pero con las herramientas que yo tengo personales puedo lograr algo mejor. Puedo lograr, claro, ¿qué tengo que hacer? Levantarme temprano, hacer mejor mi trabajo, cambiar mi actitud todos los días, porque a veces, como dicen por ahí, es cuestión de que hay que agradecer lo que tenemos, hay que agradecer haber despertado, y si es cierto, hace tiempo me decía una paciente, doctor, un día más. Digo, no, señora, un día menos. Un día menos. El día que usted se dé cuenta que es un día menos en su vida, se va a entender que tiene que vivir mejor. Entonces, yo creo que en ese contexto siempre son positivas cuando dices, y es una comparativa sana cuando dices, él tiene, pero yo también tengo cosas buenas. O sea, por ejemplo, ¿lo puedo lograr? Sí, claro. Entonces te puedo admirar y bueno, vamos al paso que sigue, vamos a echarle ganas para estar en ese nivel. Entonces yo creo que ahí ya se convierte en algo positivo. Vamos a lo mismo. La mente humana, ¿hacia dónde se va? Sí, pues a lo malo. A lo malo. Es que entonces, para que no se me olvide o se nos olvide, decías tú al principio que las cuestiones de salud también pudiesen ser heredadas o son creadas. También son heredadas. O sea, tenemos, por ejemplo, una predisposición. Tenemos una predisposición genética. Siempre les voy a decir a los pacientes lo siguiente. Por ejemplo, genéticamente hablando, tenemos la predisposición a las cosas, al caos. Por ejemplo, es que viene de una familia de alcohólicos, pero él no toma ni una gota de alcohol. Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, mi papá le encantaba el alcohol, le gustaba, por ejemplo, irse de parrandas y perderse días, y a mí no me gusta. Por ejemplo, no tomo ni una sola gota porque, aparte de que lo veo cuánto se sufre con un vicio como persona, logro percibir que no eres realmente tú cuando estás en ese punto. O sea, por ejemplo, dices cosas que no quieres decir, o dices cosas que quieres decir, pero que te da valor el alcohol y lo terminas empeorando.
Entonces, de cierta manera, yo, por ejemplo, lo llevo a ese nivel. O sea, por ejemplo, mi abuelito, al papá de mi papá le gustaba el alcohol, a mi papá le gustaba el alcohol, a mí no me gusta. Entonces les digo, la predisposición genética la tengo, sí, pero no tuve tuve el factor detonante, también lo tuve, pero yo decidí no hacerlo. Entonces ahí es donde radica ya la autopercepción de las cosas. Es el punto en el que yo no quiero estar, no quiero verme ahí. Entonces ahí es donde también nosotros, por ejemplo, tenemos la predisposición al estrés, a la ansiedad, a la depresión, pero yo no quiero estar ahí, o sea, yo no quiero terminar como veo a mi familia como está, ¿verdad? A mi familiar directo en este caso. Por ejemplo, es cuestión también de convicción personal, o sea, un entrenador personal también dice, o sea, la genética no me va, la genética, mi genética es delgada, era muy delgadito, muy flaquito, y dijo, pero mi genética no me lleva a levantarme a las 5 de la mañana todos los días, ni me lleva a entrenar las horas que entreno en el gimnasio, y ahorita pues ya se ve diferente. Pero dice él, la genética ahí la tienes, pero tú decides si le quieres hacer caso también a esa predisposición genética. O sea, por ejemplo, es también decisión personal querer salir de donde estás. Entonces, pues también yo creo que sí, eso para tiene que mucho sepa que ver. que a lo mejor si alguien en la familia sufre también de cuestiones mentales, sabemos que puede tener, y de salud mental, podemos tener ese recargón para ese lado, ¿verdad? Claro, muy sí, bien. sí, o sea, sí Pero podemos tenemos tenerlo. el libre albedrío de decir, aquí no queremos, órale, otro lado, ¿ah? Sí, exactamente, es voltear hacia otro lugar en donde dices, bueno, pues aquí no quiero, pues voy a escaparle de ahí, pero es también decisión personal. Oye, mi doc, y bueno, pues continuando con las preguntas que te tengo aquí, ¿cuáles son algunas de las técnicas prácticas para mejorar nuestra inteligencia emocional? Principalmente escuchar a los demás y ver, por ejemplo, en este caso, esa plática, a lo mejor directa, al escucharlos, qué nos está queriendo decir, o sea, su lenguaje corporal, su lenguaje, verbal, pero sobre todo sus emociones en ese tiempo. O sea, nosotros, la inteligencia emocional también radica en la gestión de emociones. O sea, por ejemplo, controlar yo mis emociones, pero al mismo tiempo percibir las tuyas como persona. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las pláticas? O sea, por ejemplo, fortalecernos como personas en unos a otros. Yo creo que principalmente la técnica es el equilibrio. Siempre le digo a la compañera que te comento, tú no puedes ofrecerle nada a alguien que no tienes. Entonces, pues obviamente si alguien viene y te platica tus penas y no estás equilibrado, vas a llorar junto con esa persona. Y hasta le vas a decir, le tomo al cianuro y te lo paso después. Entonces, lo que tienes que hacer principalmente es equilibrio, buscar el equilibrio en tu vida. Por ejemplo, buscar actividades físicas que te complementen. Siempre digo que es importante también el sentirse pleno con uno mismo, el que te veas al espejo y digas, ese soy yo, me gusta lo que veo y estoy conforme con lo que tengo. Entonces, para eso puedes utilizar las técnicas, son muy variadas. Puede ser la meditación, la actividad física, por ejemplo, el ejercicio, 30 minutos diarios, yo creo que están excelentes. Decía un psicólogo, perdón que te interrumpa, dice, cuando estés deprimido, no hay depresión que aguante 5 kilómetros trotando. Exactamente. Se liberan las endorfinitas, ¿no? Ya sí, claro. La actividad física es muy importante y sobre todo, por ejemplo, la retroalimentación positiva a uno mismo. Por ejemplo, yo quiero, yo lo voy a lograr. O sea, yo estoy bien, al final todo va a estar bien. O sea, realmente la situación más importante y las técnicas, pues en este caso, son individuales. Lo que le decía yo a los pacientes, por ejemplo, con el medicamento. No podemos darle un tratamiento que le ha funcionado al 90% de los pacientes, porque va a haber un 10% que no lo tolera igual. Sí. Entonces, hay que hacer algo que se le llama, precisamente especificar el tratamiento. Por ejemplo, hay unos que dicen el ejercicio, ay, a mí ni me gusta el ejercicio, o que la lectura, a mí no me gusta la lectura, ok, entonces la meditación. Hacer actividades que le gusten a uno, por Exactamente, ejemplo. O sea, que busque realmente hobby, cuál es la que sí. O sea, que dibujar, que es música. Exactamente, para eso existen también las artes. O sea, teníamos un compañero que se estresaba y al momento en el que se estresaba, se enojaba, aventaba todo, pero se iba al área de música y tocaba unas cosas que decía yo, qué bárbaro. O sea, realmente si te estás relajando, te sirve hasta como modo de vida lo que estás haciendo. Claro. Entonces, yo creo que es individualizar a cada quien. O sea, sí, existen muchas actividades. Lo que yo recomiendo principalmente son el ejercicio, la actividad física, la lectura, la meditación, ¿sí? Y en este caso es la música. Lo que sería la música, sí. Dicen por ahí que la música calma a las bestias, es cierto. Sí, no, sí es cierto. La música calma a nuestros demonios. Y sí, es una situación en la que tú te sientes a relajarte,
platicar contigo mismo, o sea, oye, Salazar, ¿qué estás haciendo? En mi caso, por ejemplo, ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde vas? Sentarte 5 minutos a tomarte tu café, disfrutar cada sorbo de tu café, pensar en la mañana y decir, sí, le dije esto a ella y no quería decírselo realmente, pues necesito ver la manera en la que voy a compensar a mi falta, pero yo creo que es eso, o sea, escuchar y escucharte a ti mismo, o sea, ¿qué necesitas? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué te haría feliz en este momento? ¿Qué te calmaría los demonios que traes ahí en la cabeza diciéndote que tu vida está hecha un desmadre, ¿verdad? Entonces, yo creo que es individualizar, o sea, actividades hay muchas, pero siempre hay que buscar aquellas que nos llenen y nos hagan sentir tranquilos, equilibrados. Dijo un amigo que nos alimenten el espíritu, ¿verdad? Exactamente, sí, por ejemplo. ¿Hay algún caso o tú consideras que la falta de inteligencia emocional tome el rumbo de nuestras vidas y nuestras decisiones? Sí, claro. Sobre todo, por ejemplo, cuando dices, yo no puedo ser feliz, tú tampoco lo vas a hacer. En este caso, hablando de la situación de pareja, por ejemplo. Yo soy miserable, te voy a hacer miserable a ti también. Sí, es la realidad. Lo que tenemos pendiente con nosotros se lo vamos a cobrar a quien no tiene la culpa. A alguien, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, falta de educación emocional, como tal, en todos lados. O sea, yo creo que todos vivimos en un mundo en el que la educación, la inteligencia emocional es lo que menos practicamos. Por ejemplo, hasta entre pareja, por ejemplo, ¿qué? Mira lo que hice de comer. Ay, otra vez. No, por favor. Eso ya lo habíamos comido recientemente. Entonces, pues aquella dice, pues yo lo preparé con esmero, lo hice tranquilamente, y pues me dice que no lo quiere, pues bueno, ¿verdad? O por ejemplo, hablando de mí. por ejemplo, también con los papás, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no, es que mira, por ejemplo, tú debes de salir adelante, yo sé que tú puedes, ay, a ver, ahorita me quieres venir a decir esas cosas y cuando era niño me agarrabas a trancazos. Entonces, por ejemplo, eso también agüita a los papás, o sea, ya después los adultos mayores la depresión cuando dicen, lo hice mal desde el principio. Entonces, esa falta de decir, lo que yo te voy a decir te va a impactar positivo o negativamente, pero si yo, por ejemplo, veo que te lastimé y no me interesa, ya desde ahí tenemos un problema. Yo creo que la inteligencia emocional no se está dando. No hay una conexión real. Y pues yo ahorita lo veo, por ejemplo, con los hijos. O sea, por ejemplo, con los hijos lo importante que es, pues, festejarles sus logros, decirles lo importantes que son en nuestras vidas y sobre todo, que lo están haciendo bien. O sea, que hace poquito en una plática con mis pequeños, les digo, hijos, es que yo estoy orgulloso de ustedes tan solo desde que llegaron a este mundo. Y luego me dice mi niño, ¿cómo? Le digo, sí. Le digo, de todas las células masculinas que se requieren para llegar a este mundo, tú eres el más fuerte. Tú fuiste el mejor de todos, por eso estás aquí. Ya desde ese momento en el que tú decidiste, desde que tu célula fue capaz de llegar hasta aquí, le digo, ya desde ese momento estoy orgulloso de ti. Digo, ¿por qué? Porque me demostraste que puedes. O sea, ya desde ahí tienes mucho ganado. Yo creo que esas alimentaciones les ayudan mucho, los alimentan de cierta manera, pero la genética juega también ese papel a favor o en contra. Entonces ahí es donde la inteligencia emocional tiene que desarrollarse desde el núcleo familiar, desde la cuna. Era lo que te decía yo hace ratito. Entonces la persona que se supone que tiene que amarme tal cual soy, me da en la madre, pues yo me espero del mundo, ¿verdad? O sea, es que así es, me lo merezco. Todos tienen que maltratarme, porque así es como me voy a hacer fuerte, pues, ¿no? Sí, desde ese momento tenemos que practicarla. O sea, tenemos que, por ejemplo, acercarnos y escuchar a los demás, saber que yo te lastimé, sí, híjole, pues tiempo fuera, vamos a darnos un momento y ahorita platicamos. Ahorita no me vas a escuchar, estás enojada o estás enojado, no me vas a escuchar. Vamos a tomarnos un tiempo y ahorita lo volvemos a platicar, pero ya más tranquilos los dos. Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Lo que no se da en las parejas, por ejemplo, que tú empiezas a gritar la esposa, tú gritas más fuerte. Entonces no se trata de ver quién tiene la razón, sino de quién pega más duro o quién hace sentir más mal al otro. Entonces ya desde ahí estamos fallando como personas y como seres humanos. Siempre digo, a veces los seres humanos somos los menos humanos posibles. O sea, por ejemplo, siempre nos desquitamos con los demás. Y a veces con que no se pueden ni defender, ¿verdad? Claro, exactamente. Y es lo que te digo, o sea, tú como persona, yo soy miserable, te voy a hacer miserable también. ¿Por qué? Porque me las vas a pagar, o sea, no me las debes, pero me las vas a pagar. Te voy a arrastrar conmigo hacia donde voy. Pues ya desde ahí es una falta de inteligencia emocional, es decir, yo me siento mal, ayúdame, te necesito. O sea, ya vi que yo también te hice sentir mal, perdóname, déjame acompañarte por lo menos un ratito. Entonces, yo creo que esa situación de intercambio y de retroalimentación favorecería mucho esta situación. En la cuestión de
de la Secretaría de Salud Pública, por ejemplo, existen especialistas en este caso en psicología o son muy pocos, ¿no? O sea, se enfoca más uno en lo físico y no tanto en la mente, ¿no? Por ejemplo, ¿tú crees que sería necesario que hubiera más psicólogos también en los hospitales, que hubiera más psicólogos públicos a disposición de la gente? ¿O cómo consideras tú que incluso, por ejemplo, en este caso, tu carrera que fuera todavía más complementaria, también abrirse más de lo biológico a lo psicológico y general? Necesitamos más cursos, especialidades, que nos fomentaran más de que no nada más es paracetamol, sino también hurgarle poquito ahí de que, oiga, pues siempre tiene gastritis, es que anda renegada, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Qué trae de renegada? Cuénteme, ¿verdad? Yo creo que lo que necesitamos hacer, por ejemplo, nosotros como médicos generales y de primer contacto, en este caso en instituciones de salud, es trabajar más lo psicológico con el paciente. A veces nuestra carga de trabajo pues es importante, o sea, yo lo he visto sufrir, he visto compañeros sufrir muchas consultas seguidas, ¿verdad? Entonces, eso también es un poquito de desgaste a cierto nivel general. Pero, por ejemplo, lo que nosotros no hacemos como médicos es cómo vives tu enfermedad. Sí. O sea, realmente dejamos de lado también, porque no hay tiempo. O sea, realmente en una consulta te tardas 30 minutos y ya te están viendo feo afuera porque ya te tardaste, ¿verdad? Ya sale. Sí, claro. Entonces, yo siento que sería necesario en este caso apoyarnos un poquito con la clínica de los psicólogos. Por ejemplo, en este caso, ¿sabes qué? ¿Sabe qué necesito que antes de que usted se retire pase a sacar una cita con una compañera que es psicóloga para que veamos esta situación diferente? Porque lo que te comentaba, o sea, hay veces que la misma situación psicológica acaba con el paciente más rápido de lo que acabaría la enfermedad porque acelera el proceso. Entonces yo creo que lo más importante en este caso sería, por ejemplo, nosotros en primer nivel de atención, ver al paciente desde algo un poquito más, más emocional, o sea, como que de cierta manera adentrarnos un poquito más en cómo está viviendo el paciente su enfermedad, que realmente por la falta de tiempo no lo hacemos, o sea, porque te comento, o sea, es un médico para 10 pacientes, pues a qué hora vas a darle, si le das el tiempo a cada uno que requiere, pues son 10 horas, y tu horario laboral pues es de 6, de 8, entonces pues ahí es donde tenemos esa falla también nosotros como médicos. A veces solamente somos, ¿cómo se siente bien? Órale, pues mire, ¿se va a tomar esto? Así le seguimos. Entonces, pero pues ya el paciente, ¿no te diste cuenta que el paciente hipertenso vino hipertenso porque tuvo una situación difícil emocional en casa y te llegó con la presión alta y tú todavía aparte lo regañas, ¿no? No, es que está comiendo mucha sal. No, sí, no inventé. Es que está gordo y póngase a correr. Una vez me dijo póngase a correr. Y lo dije, es que no me gusta correr, me gusta más hacer pesas. Pues ya no haga pesas, póngase a correr. Sí, exactamente. Entonces, ahí es donde nosotros también, por ejemplo, en este caso, la situación del estrés laboral también te envuelve y te termina volviendo hasta cierto grado insensible con algunos pacientes. Por ejemplo, una paciente que un caso así muy, muy directo, también traía las presiones siempre altas, así decíamos, bueno. Cuando yo pregunté, por ejemplo, se me hizo muy raro. Yo siempre les comentaba a mis pacientes, va a tener que checarse en casa y me va a tener que, por ejemplo, hacer un registro. Se va a checar la presión en la mañana, en la noche. Me va a anotar fecha, hora, cifra, ¿sí? Y me va a decir con cuánto amaneció y con cuánto llegó al final del día. Le sirve para dos cosas. Primero, saber con cuánto amanece, si llega al final bien y si el tratamiento que lleva le funciona. Digo, para esas dos cosas le sirve. Entonces, me di cuenta que en esos chequeos la paciente llegaba controlada. O sea, me llevaba cifras de 120-80, 130-80, las más altas 130-90. Pero resulta que antes de su cita, la paciente se estresaba. Por ejemplo, no dormía bien. Empezaba, es que mañana tengo cita. Veía el carnet, primero abría el carnet. Ya abriendo el carnet, decía, es que mañana tengo cita. No se me vaya a pasar. No me voy a quedar yo dormida, no voy a alcanzarlo. Y luego se asusta uno, voy a salir con la presión alta. Exactamente, y págate te sale. Entonces, la paciente me dijo así muy sinceramente, ¿sabe qué, doctor? No dormí bien porque tengo miedo de no llegar a mi cita. Me tomé un café en la mañana para mantenerme despierta por la desvelada que tuve y que no dormí, que realmente pues el café no tiene mucho impacto sobre la presión arterial de manera negativa. Y sabe que pues es que no concilio el sueño cuando me toca un día antes de que me toque mi cita, no todo el día desde la mañana tengo cita, no se me vaya a pasar, no sé. Y es cuando salen descontrolados. Y eso es lo que el médico no ve. O sea, el médico le entregan las cifras a la enfermería de
50 a 100, y lo primero que haces es poner tu cara de enojado y regañar. Los sartán 50 miligramos todos los días, una cada 24 horas. Y ahora se me va a tomar 2 y, y me la va a subir a 100. Entonces, pues eso es lo que nosotros, por ejemplo, a veces omitimos o pasamos por alto. Por ejemplo, yo lo he visto mucho en el primer nivel de atención, en este caso, con la consulta de crónicos, que los pacientes, al entrar a la unidad de salud se estresan, ese estrés ya para ellos, ya desde ahí van estresados. Sí. Y luego los diabéticos que van en ayunas, pues van peor de estresados porque ya tienen hambre y nos tardamos 2 horas. Ya van predispuestos a, así pues ya van estresados, ya van molestos, ¿verdad? Sí, ay, claro. A ver cuánto se tardan ahora, y no que esa doctora me queda bien gorda porque bien la carienta, ¿no? La secretaria se cree doña del hospital, y luego ándale, las enfermeras ahí jugando en el Candy Crush. Entonces, eso no pasa en el sector, a menos aquí en México no. Entonces todas esas situaciones son las que se van acumulando. Entonces de cierta manera pues como que no hay una situación de entendimiento también de parte del sector hacia los pacientes por la falta de tiempo precisamente. O sea, porque realmente tenemos, y es que ya tienen que empezar a trabajar de ya. Y es que por ejemplo ya se tardaron, y es que hay por ejemplo, no, es que siempre me da lo mismo, o sea, no me tocaban estudios y pues ya no me los mandaron a hacer. Sí. Entonces todo eso se les va acumulando a los pacientes y de cierta manera el médico no lo ve, o sea, es algo que el médico no vive con ellos su día a día. Sí. Entonces también lo omitimos, lo pasamos por alto y pues regañamos, terminamos. Te voy a poner, por ejemplo, otra situación que puede ser real. Yo me doy cuenta por una cuestión familiar que es muy normal, decían los doctores, que cuando algún paciente sufre alguna amputación de algún miembro, lógicamente va a tener una repercusión en su mente porque pues, se va a deprimir, ¿verdad? Sí, claro. Y ya le dijeron, no, debe gracias a Dios que salió bien de la operación, ya como quiera nosotros vaya a curar a su casa. Entonces no hay ese seguimiento especializado para alguien que diga, hay que ayudarle en este proceso, mire, pues nada más fue una piernita, no se murió, dele gracias a Dios, ¿verdad? Entonces no hay nunca un seguimiento, ¿verdad? Por ejemplo, yo me imagino, gracias a Dios nunca he estado operado de nada, espero nunca estar, pero supongo que todas las personas que llevan ese proceso, pues quirúrgico y demás, tienen, no sé si cierto trauma o cierto efecto postraumático después sí, claro. de primero de la operación, y luego en lo que se curan, y luego en lo que se sienten óptimos otra vez para meterse pues, al ruedo normal, ¿no? Que incluso algunos, yo digo a escuchar que ya ni siquiera a veces quieren hacer nada de deporte porque es que me puedo lesionar. Eso está en tu mente, carnal. A veces así se queda uno ya medio arisco, ¿eh? Sí, claro. Pero en ese caso, por ejemplo, pues no hay un seguimiento real, ¿verdad? O sea, nada más cuidamos que no se muriera y lo de su mente lo arregle en su casa. Sí, claro, y es que como comentábamos al principio, toda situación traumática o estresante es una pérdida. En este caso, hasta perder una mano es un tipo de pérdida y vas a sufrir un duelo por esa pérdida. La cuestión en este caso es que la red de apoyo, vamos otra vez, es bien importante. O sea, por ejemplo, en este caso, la situación familiar tiene mucho que ver. Y no, ya no podemos dar un seguimiento posterior a estos pacientes porque, pues imagínate, la población es enorme, las unidades de salud son pocas realmente, y en algunas ocasiones no se tiene la capacidad para atender todas esas situaciones emocionales del paciente. Si biológicamente nos vemos rebasados, psicológicamente va a ser el doble de trabajo porque, pues obviamente los pacientes son entes también vivos que sufren, y para eso existen otras áreas, o sea, para eso existiría la referencia en este caso. A lo mejor yo médico no puedo dar realmente un seguimiento psicológico del paciente, pero mire, ¿sabe qué? Vamos a ir con este psicólogo que le va a ayudar mucho en su proceso de duelo. Entonces, eso es lo que realmente, idílicamente tendría que ser. O sea, y realmente tendría que suceder. Te digo, desafortunadamente las unidades de salud gubernamentales pues se ven rebasadas muchas ocasiones en sus capacidades. Y pues para eso están los apoyos de los compañeros. Yo creo muy importante que se lleve a cabo también un seguimiento por parte de psicología y que los médicos sepamos en algún momento dado de la vida del paciente saberlo referir adecuadamente. ¿Sabe qué? Ahora se va a ver con esta persona que pues que ahí le va a echar la mano, ¿verdad? Porque pues, yo llegué ahorita ya hasta aquí como médico llegué, pero esta persona le va a seguir acompañando hasta cierto momento. Ok, no, perfecto. Eso es Oye, importante. pues un tema muy amplio y muy complejo. Sí nos deja a todos ¿cómo te diré? Como que reflexionando acerca de que a veces no nos damos ni siquiera el tiempo para darnos cuenta de que la salud mental es importante, ¿no? Ándonos de aquí para allá, haciendo esto, lo otro, pero rara vez meditamos. Yo, por ejemplo, rara vez medito. A veces, cuando uno tiene más cargas laborales, menos cosas hace, que se preocupa uno por, sí, claro, que por sacar los compromisos. Pero es muy importante y algo con lo que quisieras complementar a la gente
ya casi para terminar, Doc, ¿qué te gustaría comentar para abonar más a todo lo que ya nos dijiste que pues ha sido muy, muy importante y relevante? Y pienso que para todos, ¿no? De en adelante se va a tomar como punto focal, enfocarnos en nosotros, en los demás y en esta cuestión, pues en los infantes, ¿no? Que se hizo en el futuro, de medio unos medios de cristal algunos, pero sí. Pero sí. De hecho, yo creo que lo más importante en este caso sería primero conocerte a ti mismo, hacer una introspección real de quién eres, hacia dónde vas, qué expectativas tienes, cómo te ves en el futuro, qué quieres hacer realmente, y escuchar y acompañar realmente a nuestra familia. Yo creo que una de las situaciones más importantes en este tipo de cosas es ser buenas guías, en realidad para todos. O sea, por ejemplo, en este caso, yo lo digo desde el área médica, por ejemplo, de que quiero ser buen médico general. O sea, a lo mejor no soy especialista, pero voy a ser el mejor médico general que yo pueda ser. Sí, es correcto, pero también existe la parte de que en ese objetivo te pierdas un poquito de lo psicológico. O sea, que empieces a llenarte de muchas cosas, que empieces a perderte, a dar pasitos distintos. O sea, como que tu camino iba así y luego empezaste a hacer esto. O sea, realmente yo creo que lo importante es equilibrar. O sea, lo que decía yo desde el principio, buscar el equilibrio de todo. O sea, por ejemplo, tengo hijos, o sea, realmente para mí es prioridad también mis hijos, porque me di cuenta, ellos han sido muy grandes maestros, me he dado cuenta de que son tan diferentes a mí y aceptan las cosas, ven la vida con un color tan distinto al mío, que a veces digo, híjole, necesito ser más, en este caso de mis hijos, necesito ser más Leo que David para poder entenderlo. Necesito ser más Santiago para entenderlo que David. Y el abandono también a la pareja es importante, porque a veces, por ejemplo, decimos, híjole, del hombre que me enamoré, no queda nada. O sea, así a veces te lo dicen y te duele tanto que dices, híjole, ¿en qué momento caminé mal y me perdí, verdad? Entonces, yo creo que lo importante es estar al pendiente de los demás. El tema, pues, por ejemplo, inteligencia emocional, o sea, yo te dije algo que te afectó. Ahora quiero saber cómo te sientes tú, ¿verdad? Después de lo que te dije, o sea, realmente qué tan importante para mí es el saber cómo te sientes tú con lo que yo acabo de hacer. Y ese es el impacto, yo creo que desde ahí empezamos un cambio. Desde el momento de percibir de cuánto te puede afectar a ti, empezamos un cambio. De cuánto me puede afectar a mí mismo con lo que me digo. Por ejemplo, hay gente que dicen, es que es muy bueno en su trabajo, pero con ellos son tan duros consigo mismos que lo ven mal todo. O sea, a mucha gente dijo, es una obra maestra lo que acaba de hacer, pero él dijo, eso es basura. O sea, hay gente, los mismos autores dicen, eso es basura. Lo hice en un momento en el que no me sentía bien y salió mal todo. Y entonces yo creo que quiero que me salga mal también algo, ¿verdad? Porque salió muy bien. Entonces es también la autoexigencia. Ya desde ahí, por ejemplo, desde que entras tú en el mundo de una persona directamente, llámese amigo, papá, mamá, hermano, hermana, hijo o esposa, ya desde ahí estás cambiando. O sea, también me gusta mucho eso de las paradojas. No sé si has escuchado la paradoja de Teseo, del barco. Sí. Que dicen que llevaban muchas tablas y llevaban muchas cosas en el viaje y con cada desgaste iban cambiando una tabla. Y luego dicen, ¿es el mismo barco o ya es otro? O ya es otro. Biológicamente, ni siquiera nosotros, por ejemplo, comparándonos con ese barco, ni siquiera biológicamente somos el mismo barco. Porque las células están constantemente en recambio, se mueren, esas células muertas se destruyen. En el término médico es apoptosis celular. Entonces se destruye esa célula, se recicla y llega una célula nueva. Entonces podemos decir que yo no soy el mismo que fui hace 25 años, pero emocionalmente lo seré. Entonces ahí es donde tenemos que plantearnos esa pregunta. O sea, realmente hemos evolucionado con el tiempo. Realmente ese cambio que ha sido nuestra vida a lo largo de este tiempo lo hemos percibido, hemos disfrutado ese cambio, hemos madurado junto con nuestro organismo. Entonces ahí es donde yo creo que es importante que echemos ese clavado hacia adentro y digamos realmente si he crecido, no he crecido, he mejorado, no he mejorado. Lo que decíamos de los traumas. O sea, para la mente humana el tiempo no existe. Entonces, tengo 37 años, mentalmente, ¿cuántos tengo? ¿En qué momento de mi vida me quedé? Entonces, si estoy creciendo, si estoy avanzando o sigo ahí. Entonces, yo creo que lo importante es eso, o sea, principalmente
hacer introspección, y rodearnos de redes, o sea, por ejemplo, amigos, necesitamos de todo, ¿verdad? Necesitamos amigos, necesitamos familia, necesitamos tiempo a solas, necesitamos peleas con los compañeros de trabajo, pláticas con los mismos compañeros de trabajo, porque a veces decíamos, ay, se me caía bien gordo y ahorita que platicamos es chido, ¿verdad? O sea, como que tiene algo, dijo algo interesante. Sí. Entonces yo creo que es esa cuestión, o sea, realmente ser más espiritual, más humanos, más emocionales, por así decirlo, ¿verdad? Menos viscerales, les decía yo a los compañeros, es que algunas veces son muy viscerales. Les digo, les duele les llega una emoción, se les tuerce la tripa y quieren arrasar con el mundo. Les digo, hay que esperar. Uno con el estómago. ¿no? Exactamente, dice por ahí, hacer de tripas corazón, ¿verdad? Ajá. Entonces está complicado. Yo creo que lo importante es eso. O sea, principalmente es trabajarse también a uno mismo. Cuando ya tienes la capacidad y la madurez suficiente, cuando no, saber guiar a las personas que vienen detrás de ti, por ejemplo, en este caso los niños o nuestras familias. Perfecto. No, pues muchísimas gracias, mi estimado Doc. Hay una pregunta que nada tiene que ver con el tema, pero te la voy a hacer porque me dijo un amigo, pregúntale por favor de esto. ¿Qué punto de vista das tú personal y profesionalmente acerca de los esteroides o los anabólicos? Profesionalmente hay que ser cautelosos con este tipo de sustancias, sí. Porque sí te pueden ayudar de cierta manera, pero van a tener un efecto secundario. Lo que le digo a todos mis pacientes, nada que le metas a tu cuerpo es 100% inocuo. O sea, te va a traer una consecuencia a largo, corto, mediano plazo. Entonces, los esteroides pueden facilitarte ciertas cosas. Por ejemplo, el aumento de la masa muscular, pueden ayudarte de cierta manera a estimular de cierta manera la actividad metabólica muscular, pero van a tener consecuencias. La consecuencia, pues en este caso sería pues la disminución genital principalmente, ¿verdad? En los varones y en los varones se nota más. Segundo, también el sistema inmune se ve muy afectado. El sistema inmune se va deprimiendo. Los esteroides no solamente son anabólicos, también son depresores. Entonces baja la capacidad de respuesta a las enfermedades del paciente. Son enfermedades más fuertes, más severas, o enfermedades más difíciles de tratar, precisamente porque el sistema inmune pues está deteriorado. Les digo a los pacientes, tus soldaditos están agotados, entonces pues, yo le puedo disparar desde aquí con la penicilina, pero si los que lo van a arrestar no están en las condiciones adecuadas, pues ese cuate se les va a escapar. Entonces lo mismo pasa con nuestro organismo. Yo creo que todo con medida, o sea, todo debe de ser con medida y realmente con la convicción de que es algo transitorio, o sea, que estés consciente que es algo que vas a utilizar por un tiempo, logrado tu objetivo lo vas a dejar. Porque, pues, seamos sinceros, también el ser humano es de entre más tengo, más quiero. Entonces, ya logré una talla muscular así, ponchadora, entonces quiero una más grande todavía. Entonces, pues, ahí es donde tenemos ese tipo de problemas. Entramos a lo que sería ya la dismorfia corporal, o sea, realmente ya tengo una situación en la que lo que veo no me sigue gustando. A pesar de que ya esté bien, de que ya haya alcanzado mi objetivo, quiero cambiarlo y todavía quiero seguir. La mente también está uno más. No estoy chido, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, pues esa cuestión es muy importante. Yo creo que todo hay que tenerlo, de cierta manera controlado, y yo no lo recomendaría. Yo realmente, profesionalmente, les puedo decir a los pacientes, y hay que ser lo más honestos posibles con los pacientes. Tu músculo tiene una capacidad de crecimiento límite. Llevarlo más allá de esa capacidad sería pedirle algo que no puede hacer genéticamente hablando. Entonces, pues sí, ahí hay maneras, ¿verdad? De lograr ciertas situaciones, pero poniendo en riesgo tu vida o tu integridad física. Entonces, lo mejor es decir, bueno, pues, de cierta manera, lo más natural posible, claro. Sí, exactamente. Entonces, pues sí es importante tener un poquito de precaución con con esos medicamentos, debido a que, pues, obviamente su función principal es disminuir ciertas respuestas inflamatorias agresivas, generar cierta capacidad de tolerancia metabólica para algunas cosas, pero incluso bajarle al sistema inmune o darle problemas ahí a las enfermedades y darle chance a una neumonía. Entonces, pues, o alguna enfermedad que sea oportunista y que diga, pues está débil este compa, pues ahí vamos. Entonces sí es importante, mejor siempre estar asesorados por un profesional de salud en ese caso. Bueno, pues muchas gracias, Doc. Ya nos quedó claro, ya respondimos por aquel lado de mi estimado amigo, que nada tenía que ver, pero siempre es mejor preguntarle a un profesional, porque San Google le va a decir, me duele un bíceps, cáncer de bíceps. Sí, claro, no, también No, ¿qué es decir? O también por ejemplo, te da malos consejos, ¿verdad? Siempre digo, todo tiene su lado positivo y su lado oscuro.
Entonces también hay veces que buscamos las recetas así, que le funcionaron a la estrella no sé quién y que perdió tantos kilos y pues resulta que era su metabolismo muy diferente al mío, ¿verdad? Entonces, sí, no hay que automedicarse. Sí, claro, lo dejamos aquí como una anotación, porque a veces somos buenos de agarrar una pastilla y vámonos para adentro, ¿ah? Entonces, mi estimado doctor, pues para que le digas las redes sociales a las personas que probablemente tengan duda y se quisieran contactar contigo, buscarte y sobre todo pues para una asesoría, lo que tú pudieras ofrecer en cuanto a tu conocimiento, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? En las redes sociales, con mi nombre, así directamente, David Salazar Montoya. Tengo también una página que utilizo que se llama Consultorio Montoya. También en Facebook, ahí me pueden encontrar. Viene el número de teléfono, me agregan ahí a su agenda y aparezco en WhatsApp y con mucho gusto ya atendemos sus dudas. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias y ojalá esto les sirva a todos en retrospectiva y le demos una gran importancia a todo lo que es no nada más nuestra salud física, sino también nuestra salud mental, mi estimado Doc. Entonces, pues muy agradecido. No, gracias por estar gracias por estar en este podcast y no me queda nada más que agradecerles por llegar hasta este punto, recordarles que el like, suscripción y comentario me ayudan y motivan a seguir creando contenido. Yo me voy, fuga. La cabina está rodeada.